El sol de Texas era un yunque incandescente sobre el condado de Val Verde en 1885, y Jacob sentía su peso en cada hueso cansado. El polvo rojizo, fino como la harina, se pegaba a su piel sudorosa, cubriendo el luto que se había convertido en su segunda piel. Cabalgaba sin rumbo, un fantasma en una tierra moribunda donde la sequía había dibujado grietas en el suelo como las venas de un cadáver. Redemption, el pueblo más cercano, era solo un nombre irónico, un cúmulo de almas subyugadas por la tiranía de Silas Blackwood y su mano de hierro en el control del agua. Jacob no buscaba redención, simplemente existía. Sus ojos, de un azul desvaído por el dolor, barrían el horizonte estéril, no en busca de esperanza, sino por un hábito inútil. La culpa por su ausencia, por la fiebre que se llevó a su esposa e hijo. Era un buitre posado en sus hombros, y cada paso de su caballo era un eco sordo de su fracaso. Una súbita furia de viento transformó el paisaje en un borrón ocre. La tormenta de arena se tragó el mundo, forzando a Jacob a buscar refugio contra la violencia ciega de la naturaleza. Desmontó, guiando al animal asustado hacia una silueta oscura que se materializó en la niebla de polvo. Una cabaña solitaria, una lápida de madera en medio de la nada. Allí dentro, el silencio era pesado, cubierto por un velo de polvo que denunciaba el abandono. Muebles sencillos yacían como espectros de una vida interrumpida. Sobre una mesa, un diario de cuero raído estaba abierto. La caligrafía, otrora firme, se había vuelto temblorosa en las últimas líneas. Jacob se acercó y las palabras finales del sheriff lo atraparon con la fuerza de un hombre que se ahoga. Que Dios me perdone por mi silencio. La herencia no es la tierra, sino la carga. Silas. Él no puede tenerla. La frase, un susurro del pasado, fue el chasquido de un gatillo, el inicio de algo que Jacob no pidió y de lo que ya no podría huir. Si te gustan las historias de redención en tierras despiadadas, suscríbete al canal para seguir más como esta. Estoy escribiendo el bloque 2, acto 2, contexto y desarrollo. Guiado por las palabras del diario, Jacob se movió por la penumbra de la cabaña como un depredador cauteloso. Un sonido casi imperceptible, un gemido débil proveniente del cuarto contiguo, cortó el silencio polvoriento. Empujó la puerta chirriante y la encontró. Acurrucada bajo un montón de mantas raídas, había una joven, su rostro pálido y bañado en sudor, los labios agrietados por la deshidratación. Era Elisa, la hija del sheriff. Sus ojos se abrieron por un instante, turbios por la fiebre, antes de cerrarse de nuevo. La visión de ella, tan frágil y al borde de la muerte, fue como un puñetazo en el estómago de Jacob. El destino, con su crueldad irónica, lo colocaba nuevamente ante la misma escena que lo atormentaba en sus pesadillas. Una vida joven, siendo consumida por la enfermedad, mientras él, un hombre de acción, se sentía impotente. La imagen de Elisa se superpuso a la de su propio hijo Daniel en los últimos días de fiebre. El recuerdo era una herida abierta, punzante e incurable. Recordó el olor de la habitación cerrada, la respiración jadeante de su esposa, Sara, mientras ella misma sucumbía. Y él no estaba allí. Estaba a cientos de kilómetros de distancia, rastreando apaches para el ejército, cumpliendo un deber que le pareció vacío y amargo cuando regresó para encontrar 2 lápidas frescas en el cementerio. La culpa era su compañera constante, un veneno que bebía todos los días. Le falló a su familia, su ausencia fue la sentencia de muerte de ellos. Mirar a Elisa era mirar al fantasma de su propia redención perdida, una prueba brutal que no estaba seguro si quería o merecía pasar. El primer instinto, el de un animal herido, fue huir, montar en su caballo y desaparecer en el polvo, dejando atrás otro fantasma. Pero la imagen de Sara, implorando con los ojos en sus recuerdos, lo paralizó. No podía huir de nuevo. Con un suspiro que pareció
Arrancarle un trozo de su alma, se arrodilló al lado de la cama. Encontró una cantimplora casi vacía y un paño. Mojó la tela y con una delicadeza que pensaba haber perdido para siempre, comenzó a humedecer los labios y la frente de Elisa. Cada toque era una penitencia, cada gota de agua una petición de perdón silenciosa. No era una elección heroica, sino el acto desesperado de un hombre que intentaba, de forma torpe, reparar su espíritu roto, comenzando por salvar a otra persona. Cuando Elisa finalmente despertó de verdad, sus ojos no contenían gratitud, sino el brillo afilado de un animal acorralado. La desconfianza era una armadura que la vida en la frontera le había forjado. Su voz, aunque débil y ronca, era firme. «¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa?», cuestionó, la mano deslizándose instintivamente debajo de la almohada, donde Jacob sabía que guardaba un arma. Él se mantuvo a distancia, con las manos abiertas para mostrar que no era una amenaza. Le explicó lo de la tormenta, lo de haber encontrado el diario, pero sus palabras sonaban huecas ante la hostilidad de ella. Era la hija de un hombre de ley en una tierra sin ley, y sabía que los extraños rara vez traían buenas noticias, especialmente ahora que su padre estaba muerto. La tensión dentro de la cabaña encontró un eco en el exterior. El sonido de cascos acercándose hizo que ambos se congelaran. Por la rendija de la ventana, Jacob vio a dos jinetes, hombres rudos, con el emblema del rancho de Silas Blackwood en sus sillas. Se detuvieron observando la cabaña con un interés depredador, como cuervos circulando un cadáver. El nombre Cuervo, el apodo de Blackwood, cobró sentido en ese instante. Uno de los hombres escupió en el suelo, cerca de la tumba del sheriff, un gesto de puro desdén. En ese momento, Jacob y Elisa ya no eran un extraño y una enferma. Eran prisioneros en su propia casa, unidos por una amenaza común. El silencio forzado entre ellos fue el primer ladrillo de un puente frágil sobre el abismo de la desconfianza. Los días que siguieron fueron un duelo de voluntades librado en susurros. Jacob era un libro cerrado, respondiendo a las preguntas de Elisa con monosílabos. El pasado era un territorio que se negaba a visitar. Irritada por su silencio y alimentada por el luto, ella lo confrontó. «¿Tienes miedo?», dijo, con voz cortante. «Lo veo en tus ojos. Estás huyendo de algo». Él permaneció callado, y la frustración de ella se desbordó en una frase que lo golpeó como un disparo. «Mi padre también huía. Él huía para proteger a los demás de monstruos como Blackwood. Tú solo estás huyendo de ti mismo». La verdad de aquellas palabras lo desarmó, exponiendo la herida que tanto intentaba ocultar. Por primera vez, no tuvo respuesta. Al darse cuenta de que las palabras eran inútiles, Jacob decidió actuar. Elisa lo observaba, todavía desconfiada, mientras él usaba sus habilidades de rastreador para transformar la cabaña en una pequeña fortaleza. Reforzó la puerta con una tranca de hierro que encontró en el granero. Reparó las persianas de las ventanas para que pudieran cerrarse rápidamente y esparció trozos de vidrio bajo la ventana trasera. No eran grandes hazañas, sino actos de un hombre que entendía de supervivencia y peligro. Elisa, que había crecido viendo a su padre usar la ley como arma, ahora veía a Jacob usar madera y metal, un tipo diferente de protección, más brutal e inmediata. Un respeto reacio comenzó a nacer en ella, un reconocimiento de que, quizás, aquel hombre roto era exactamente lo que ella necesitaba para sobrevivir. Con la fiebre cediendo, Elisa comenzó a hablar. Su voz pintó un retrato de su padre, el sheriff Thomas, un hombre bueno intentando represar un río de corrupción con sus propias manos. Contó cómo Silas Blackwood llegó a la región años antes, comprando tierras y lealtades, su poder creciendo como una plaga. Thomas se negó a ceder, protegiendo a los pequeños propietarios
y por eso se convirtió en el principal obstáculo de Blackwood. Elisa reveló la obsesión del ranchero por su propiedad, una fijación que iba más allá de la simple codicia. Él siempre dijo que había algo más en esta tierra, susurró, algo que mi padre protegía con su vida. Jacob escuchaba, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La herencia mencionada en el diario no era solo una carga, era un secreto. La estrategia de Blackwood se volvió clara. La asfixia. Jacob, en una de sus salidas nocturnas para buscar agua, descubrió que el pozo más cercano había sido envenenado. El agua estaba turbia, con un olor químico a muerte, un acto de crueldad calculado para forzarlos a salir de la cabaña o morir de sed. La urgencia de su situación aumentó 10 veces. La sequía afuera era una amenaza pasiva. La mano de Blackwood era una amenaza activa y maligna. El agua, el símbolo de la vida en aquella tierra árida, ahora era un arma usada contra ellos. Jacob miró al cielo sin nubes y sintió la soga apretarse en su cuello. La huida ya no era una opción. Ahora era una lucha por la supervivencia, y el tiempo corría en su contra. La suerte, sin embargo, les sonrió en la forma de un viejo aparcero llamado Samuel. Jacob lo encontró en una incursión arriesgada a un almacén abandonado. Samuel, con su rostro arrugado como una nuez y ojos que lo veían todo, era uno de los pocos amigos leales que el sheriff Thomas todavía tenía. Reconociendo la situación desesperada de Jacob, el anciano le dio un saco de granos y, más importante, información vital. Trazó las rutas de patrulla de los hombres de Blackwood y confirmó la obsesión del ranchero por el documento del manantial, un rumor que circulaba entre los más viejos. «Tu padre murió guardando el secreto del agua, niña», le dijo Samuel a Elisa en una visita secreta. «Ahora la carga es tuya». La ayuda de Samuel fue un rayo de luz en la oscuridad, una señal de que no estaban completamente solos. La certeza del enfrentamiento inminente cambió la dinámica entre Jacob y Elisa. Esconderse no era suficiente. Él tomó el revólver Colt del sheriff, pesado y frío, y lo puso en las manos de ella. «Necesitas saber cómo usar esto, no para empezar una pelea, sino para terminarla», dijo él con voz grave. Las lecciones eran metódicas y pacientes. Corrigió su postura, ajustó su empuñadura. Le enseñó a controlar la respiración antes de disparar. Para él era más que un entrenamiento de combate, era un acto de transferencia de poder y responsabilidad. Al enseñar a Elisa a defenderse, estaba, simbólicamente, redimiéndose por no haber sido capaz de proteger a su propia familia. En aquellos momentos, entre el olor a pólvora y el sonido de los disparos, se convirtieron en un equipo. Armado con el conocimiento de Samuel, Jacob planeó un movimiento audaz. En lugar de esperar el ataque, les llevó la lucha a ellos. Preparó una trampa en un desfiladero estrecho, usando el terreno a su favor. Cuando dos de los secuaces de Blackwood pasaron, una cuerda tensada los derribó de los caballos. Jacob no los mató, los desarmó, los ató y los dejó con suficiente agua para ser encontrados al día siguiente. Tomó sus caballos, rifles y, lo más importante, una alforja llena de provisiones. Fue una victoria pequeña, pero inmensamente significativa. Le mostró a Blackwood que no estaba tratando con un granjero asustado, sino con alguien que conocía el lenguaje de la violencia. Para Elisa, fue la primera chispa de esperanza real, un atisbo de que realmente podrían vencer. La respuesta de Silas, Blackwood, fue rápida y brutal. La humillación de que sus hombres fueran engañados por un único extraño hirió su orgullo. Al día siguiente, carteles de «Se busca» aparecieron en Redemption, ofreciendo una generosa recompensa por la captura, vivo o muerto, de un hombre desconocido, cuya única descripción era la de un vagabundo que se refugia en la tierra del difunto sheriff. Jacob ahora tenía un rostro y un precio.
Ya no era un fantasma, era un objetivo. La presión social se sumó a la presión y física. Los habitantes, antes quizás neutrales, ahora tenían un incentivo para traicionarlo. El cerco de Blackwood se cerró, aislándolos no solo geográficamente, sino también de la sociedad. Estaban solos contra el mundo. En medio del miedo y la creciente amenaza, algo cambió en Jacob. Miraba a Elisa, ya no como la hija enferma de un extraño, sino como alguien a quien debía proteger a toda costa. Veía en ella una resiliencia indomable, la misma fuerza silenciosa que había admirado en su esposa. Cuidarla, asegurarse de que comiera primero, hacer guardia mientras ella dormía, se convirtió en el eje de su existencia. La culpa por su pasado no desapareció, pero fue canalizada hacia un nuevo propósito. Proteger a Elisa se convirtió en su forma de honrar la memoria de su familia, de reescribir el final trágico de su propia historia a través de ella. El afecto que crecía en su pecho era paternal, feroz e incondicional, un sentimiento que pensó que jamás volvería a sentir. En una noche de rara calma, mientras la luna llena bañaba la tierra seca con una luz plateada, Elisa estaba sentada a la mesa, puliendo la estrella de sheriff de su padre. El metal brillaba, un pequeño sol en la oscuridad de la cabaña. Él solía decir que esta estrella no estaba hecha de hojalata, sino de la esperanza de cada hombre y mujer de este pueblo, dijo, con la voz embargada por la nostalgia. Jacob la observó, viendo el peso de aquel legado en sus jóvenes hombros. La estrella era más que un objeto, era el símbolo de todo por lo que su padre luchó y murió. Se dio cuenta en ese momento de que no solo estaba defendiendo una cabaña o a una chica, estaba guardando el último bastión de justicia en Valverde. La estrella, que parecía solo un recuerdo, estaba a punto de convertirse en la clave de su futuro. La paciencia de Silas Blackwood finalmente se agotó. Uno de sus hombres, capturado y persuadido por Jacob días antes, regresó al rancho con la certeza que el villano necesitaba. El rumor del manantial era real, y el documento que probaba su ubicación estaba en la cabaña. Para Blackwood, la noticia fue el detonante. Aquel pedazo de tierra no era solo una propiedad, era la llave para el dominio absoluto de Valverde y la herencia de un hermano que despreciaba. La luna llena, que Jacob y Elisa veían como una luz de esperanza, era para Silas un reflector para el acto final. Reunió a sus hombres más leales, no para intimidar, sino para aniquilar. «Quiero esa tierra», gruñó, con la voz como la de una serpiente, «y no quiero testigos. Quémenlo todo hasta los cimientos». La noche fue rota no por un trueno, sino por el sonido seco de la madera astillándose. El primer disparo atravesó la ventana, convirtiendo el vidrio en una telaraña brillante bajo la luz de la luna. Jacob reaccionó por puro instinto, lanzándose sobre Elisa y arrastrándola al suelo, lejos de la línea de fuego. El ataque no era un asedio, era una ejecución. Las balas rasgaban las delgadas paredes de la cabaña, arrancando astillas de madera que volaban como proyectiles secundarios. El aire se llenó con el olor acre de la pólvora y el sonido ensordecedor de los disparos. El tiempo para planificar había terminado. Jacob agarró su rifle, el rostro una máscara de concentración letal, mientras Elisa, con el corazón martillando contra las costillas, se arrastró hasta la caja de municiones. El infierno había llegado a su puerta. La defensa fue desesperada y feroz. Jacob, moviéndose con la fluidez sombría de un fantasma, encontró una rendija en la pared y respondió al ataque. Sus disparos no eran aleatorios, eran sentencias de muerte calculadas. Un tirador en el techo del granero cayó con un grito ahogado. Otro, intentando avanzar por el frente, retrocedió con un brazo inutilizado. Dentro de la cabaña, Elisa operaba como una extensión de su voluntad. Mientras él disparaba,
Ella recargaba el otro rifle. Sus movimientos antes vacilantes ahora eran rápidos y precisos. El miedo todavía estaba allí, un nudo helado en su estómago, pero la determinación lo superaba. Ya no eran un protector y su protegida, eran dos soldados en una trinchera, luchando por cada segundo de vida contra una marea de odio. En medio del caos, una bala perdida alcanzó el estante donde estaba guardada la estrella del sheriff. El objeto de metal cayó al suelo con un golpe sordo, deslizándose cerca de Elisa. Al recogerla, sintió algo extraño. La parte de atrás estaba suelta. Mientras Jacob disparaba una vez más, forzando a los hombres de Blackwood a protegerse, ella usó la punta de un cuchillo para forzar la placa trasera. No era sólida, era una tapa hueca. La adrenalina del descubrimiento se mezcló con el terror de la batalla. Allí, dentro del símbolo de justicia de su padre, escondido del mundo por años, había un pequeño compartimento secreto. La batalla por la tierra y el agua se estaba librando con plomo afuera, pero la clave para la verdadera guerra estaba a punto de ser revelada en sus manos. Dentro de la estrella, doblado con una precisión imposible, había un mapa amarillento y frágil, dibujado a mano, que mostraba la ubicación del manantial. Pero había algo más, un trozo de papel fino, una carta con la caligrafía de su padre. Con las manos temblorosas en medio del ruido ensordecedor del tiroteo, Elisa comenzó a leer. Las palabras eran una confesión y una maldición. «Mi querida Elisa», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, es porque fallé en protegerte de mi mayor error». Hombre que conocen como el Silas Cuervo Blackwood nació como Silas Thompson. «Es mi hermano menor». La revelación la golpeó con la fuerza de un golpe físico, robándole el aliento. El monstruo que los cazaba, el hombre que mató a su padre, era su tío. Afuera, la resistencia inesperada enfureció a Blackwood. El honor de un conquistador no permitía tal humillación. «¡Basta de juegos!», gritó a sus hombres con la voz distorsionada por la ira. «Prendan fuego a la casa. Quiero que salgan de allí, arrastrándose o ardiendo». Se encendieron antorchas, sus brillos anaranjados danzando como demonios en la noche. En pocos instantes, el fuego comenzó a lamer la madera seca de las paredes. El crepitar de las llamas se unió a la sinfonía mortal de los disparos. El olor a humo invadió la cabaña, espeso y sofocante. El peligro ahora venía de todas las direcciones. Balas desde fuera, fuego desde dentro. La cabaña, que había sido su refugio, se estaba convirtiendo en su tumba. No había opción. «¡Ahora!», gritó Jacob, pateando la puerta trasera. Usando la cortina de humo como cobertura, salieron disparando, una erupción de violencia desesperada. La sorpresa del movimiento les dio unos segundos preciosos. Jacob, con la precisión de un rastreador experimentado, neutralizó a otros dos hombres antes de que el propio Silas Blackwood emergiera de las sombras, el rostro contorsionado en una máscara de odio. Los dos hombres finalmente se encararon, el héroe roto y el villano consumido por la codicia, separados por apenas unos metros de tierra apisonada, iluminados por las llamas hambrientas que devoraban la casa del sheriff. Elisa estaba al lado de Jacob, ya no escondida, con la carta de su padre en la mano y los ojos fijos en su tío, llenos de dolor y furia. Jacob fue más rápido. Con un movimiento fluido, desarmó a Blackwood, el revólver del villano volando por la noche. Apuntó su propia arma directamente al corazón de Silas, con el dedo en el gatillo. En ese instante lo vio todo. La amargura, el resentimiento, el alma vacía de un hombre que se alimentaba del dolor de los demás. Y, en un destello aterrador, se vio a sí mismo, al hombre que vagaba por el desierto deseando que el mundo ardiera con él. La semejanza le repugnó. Con un profundo suspiro, bajó el arma 1 centímetro.
Esta tierra no necesita más tumbas por culpa de hombres rotos como nosotros, dijo con la voz firme, no para Blackwood, sino para sí mismo. Era su absolución. Él no era un asesino, era un protector. La verdadera derrota de Blackwood no vino de una bala, sino de la verdad. Con los secuaces restantes observando, vacilantes, Elisa dio un paso adelante. Su voz, clara y fuerte a pesar del humo, leyó el pasaje final de la carta de su padre. Él traicionó a nuestra familia por oro, dejó que nuestros padres murieran en la miseria y yo lo expulsé, esperando que encontrara la redención. En cambio, solo encontró más oscuridad. La revelación dicha por la hija del hombre al que les habían pagado para matar, rompió el hechizo de Blackwood. Sus hombres lo miraron, no con lealtad, sino con desprecio. Uno por uno, bajaron sus armas y se alejaron, abandonándolo en medio de las cenizas de su propia venganza. Humillado, desarmado y solo, Silas Blackwood estaba finalmente y por completo derrotado. La primera luz del amanecer reveló un escenario de devastación y silencio. Las ruinas de la cabaña soltaban un humo perezoso en el aire frío de la mañana. Una pira funeraria para una era de miedo. Silas Blackwood había desaparecido, tragado por la inmensidad del desierto. Un hombre despojado de su poder y de su nombre, dejando atrás solo la historia de su tiranía. Jacob y Elisa permanecieron de pie en medio de los escombros, cubiertos de hollín y agotamiento, pero inquebrantables. A lo lejos, los habitantes de Redemption comenzaron a reunirse, atraídos por el brillo del incendio en la noche. Observaban, vacilantes, ya no con miedo a un tirano, sino con un respeto recién descubierto por aquel extraño y por la hija del sheriff, los dos que se negaron a doblegarse y, al hacerlo, liberaron a todos. Con el mapa arrugado y manchado de hollín en las manos, Jacob y Elisa, acompañados por Samuel y algunos de los granjeros más valientes, siguieron las indicaciones del sheriff. El viaje los llevó a un pequeño cañón escondido, un lugar que parecía intacto por la sequía que asolaba el valle. Y allí, brotando de una grieta en las rocas, estaba el manantial. El agua burbujeaba, límpida y abundante, un milagro líquido en una tierra de polvo. La visión de aquella agua pura fue catártica. Hombres rudos, cuyos rostros eran máscaras de polvo y desesperación, lloraron abiertamente. La herencia del sheriff no era un tesoro para ser guardado, sino un don para ser compartido. Ese día, el agua comenzó a fluir hacia las tierras sedientas de Valverde, quebrando el poder de Blackwood para siempre y sembrando las primeras semillas de una comunidad unida. Jacob no se fue. El impulso de cabalgar hacia el horizonte, que durante tanto tiempo había sido su único compañero, había muerto en las llamas de la cabaña. Hincó sus raíces en las cenizas y junto con Elisa comenzó a reconstruir. La noticia del manantial y de la caída de Blackwood se extendió y la ayuda llegó. La comunidad, ahora libre y agradecida, se unió para levantar de nuevo el rancho del sheriff. Se veían escenas de trabajo colectivo, de hombres y mujeres levantando nuevas paredes, no solo de una casa, sino de un futuro. Jacob, el vagabundo solitario, se convirtió en un pilar. Sus manos, antes hábiles solo con las armas, ahora aprendían el arte de construir. Ya no estaba huyendo de un hogar perdido. Estaba construyendo uno nuevo, con propósito y sudor. Meses después, el paisaje alrededor del nuevo rancho mostraba las primeras señales tercas de verde. Sentados en el porche, Jacob y Elisa observaban el atardecer, pintando el cielo con colores de promesa. El silencio entre ellos de desconfianza ya no era o dolor, sino de un consuelo profundo e inquebrantable. Él no era un sustituto para el padre que ella perdió, ni ella para la familia que él lamentaba, pero juntos habían forjado algo nuevo, una familia nacida de la lealtad y el cuidado mutuo.
La verdadera herencia, entendieron, no estaba en el suelo o en el agua, sino en la responsabilidad de protegerse el uno al otro. Si tú también crees que la familia es un lazo que construimos con coraje y amor, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Jacob tomó la vieja estrella de sheriff, ahora vacía y pulida por el uso, que guardaba en el bolsillo. El metal estaba cálido por el sol del atardecer. Miró hacia el horizonte, hacia la tierra que renacía, y por primera vez en años el recuerdo de su esposa e hijo no trajo el dolor agudo de la culpa, sino una tierna melancolía. No los había olvidado, pero el dolor ya no era un ancla que lo ataba al fondo del pozo. Se había transformado en un faro, la luz que lo guiaba para proteger lo que ahora tenía. Encontró su redención no al borrar su pasado, sino al usarlo para regar un futuro, asegurando que al menos en un rincón de aquel Texas despiadado, la esperanza pudiera finalmente florecer.